Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rob. Buenas, pues hoy tenemos un vídeo muy sencillito. Queríamos mostraros cómo podemos reparar nuestro mando de luces, debido a que, como vais a poder observar, cuando ponemos las luces, estas lucen muy bajo, y por más que movamos nuestra ruleta, realmente las luces no suben de intensidad. Así que nada, vamos a ver cuál es la avería y qué fácil que es de repararla. Vamos a ello. Bueno, como veis tenemos bastante desgastado nuestro mando de luces, pero bueno, es normal. También este tipo de vehículos, sabéis que los mandos se desgastan con muchísima facilidad. Y bueno, lo que vamos a tener que hacer es desmontar el mando de luces, porque nuestra avería está en el regulador que tenemos aquí. Y este vídeo va a servir no solamente para este modelo, para el vehículo Audi, sino para muchos más vehículos que la regulación de las luces interiores las llevan también en un dispositivo como este. Así que nada, vamos a desmontarlo y vamos a ver qué le pasa a nuestro regulador. Bueno, pues para sacarlo es muy sencillo. Había visto por internet, mucha gente recomendaba lo que es quitar toda esta moldura con los 3 tornillos que tiene abajo, pero es que esto es tan simple de quitar como apretar hacia adentro y tiramos de él. ¿Veis? Va saliendo. Ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro módulo de luces. Muy sencillo. Quitamos las 2 patillas, como veis, el de regulación de luces, de intensidad, y también el de control de luces, esas 2 patillas que tenemos ahí, y ya lo tenemos fuera. Así que ahora vamos a ver qué le pasa a nuestro regulador de intensidad. Bueno, pues ya desmontado, vamos a sacar lo que es el regulador de intensidad. Como veis, es este de aquí. Aquí tenemos el ajuste de las luces y aquí el mando. Así que vamos a sacar lo que es este aparato de aquí. Y aquí está justamente nuestro regulador y vamos a ver qué le pasa. Pues ya lo tenemos fuera. Como veis, lleva unas patillas, 4 patillas, y muy fácil de quitar. Y ahora vamos a quitar también el dispositivo de las patillas que tiene aquí. Como veis, lleva aquí más patillas, otras 4 patillas por detrás, y ya hemos sacado nuestro dispositivo que a la vez tiene más patillas, muestras que lleva aquí encima, ¿vale? Y que tenemos que quitar para sacar el mecanismo. Y ya lo tenemos desmontado del todo. Como veis, la placa va justamente a las patillas del regulador y los contactos, y el que tenemos aquí es nuestro regulador, ¿vale? Nuestro pequeño regulador, que bueno, lo que vamos a hacer es soldarle bien los pins, no vaya a ser que estuviesen un poco sueltos, sino haga buen contacto. Y también lo que vamos a hacer es mirar cómo está el regulador. Vamos a quitar esta tapa de aquí y vamos a ver si es que ya con el paso del tiempo, bueno, pues ha perdido el ajuste o qué es lo que le pasa. Por lo que también vamos a hacer un repaso a todos los pines con nuestro soldador, porque por lo que se ve no están bien ajustados. Bueno, ya con los pines repasados se nota que ya no se mueven nuestras patillas, y bueno, lo que podemos hacer es con nuestro polímetro y en continuidad comprobar cada pin con su patilla que tenemos la continuidad correcta y que está bien soldado, y ya lo único que tenemos que hacer es volver a montarlo y probar que funciona. Bueno, pues ya está montado, vamos a comprobarlo. Lo que sí que podéis también aprovechar, si tenéis el mando tan desgastado como nosotros, pues podéis cambiar la carcasa por una nueva. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues llegó la hora de la verdad. Tenemos aquí el módulo, vamos a conectar las patillas y vamos a ver si funciona realmente o no. Bueno, pues la prueba final, aquí en plena oscuridad, vamos a nuestra palanca de luces. Como veis, lo tenemos al mínimo, vamos hacia arriba. Y mirad, mayor intensidad, bajamos la ruleta y se apaga, subimos y bajamos, ya funciona correctamente. Aquí estaba justamente nuestro fallo. Bueno, hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!